Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias por hacer clic en este espacio. Hoy lunes 16 de julio del año 2018. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, los saludo desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, desde donde transmitimos. Gracias de verdad, gracias por sintonizarnos en el amplio mundo de las redes sociales. Donde quiera que ustedes se encuentren, en su casa, en su trabajo, en su oficina, en su vehículo. Gracias de verdad, les enviamos un cordial saludo desde este espacio de NP Noticias de la tarde. Bueno, ya pasó lo de la reunión de Mike Pompeo con intrascendente, con lo de Peña Nieto, que no tuvo, pues digamos, toda la parafernalia, como se dice, cuando se recibe a un secretario de Estado aquí en nuestro país. No tuvo esa importancia que se le da a un secretario de Estado cuando viene a este país. Un presidente como Enrique Peña Nieto totalmente reducido, olvidado, minimizado, un poder que pues se ha visto mermado por la importancia que tiene ahora el virtual presidente electo, que se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué le digo minimizado? ¿Por qué le digo opacado? Porque todos los reflectores nacionales y extranjeros están puestos en la figura de Andrés Manuel López Obrador, que casi podríamos decirlo, despacha ya como presidente de la República, dando entrevistas, dando reuniones con gente que lo va a ver, con sus futuros secretarios, en fin. Digamos que un gobierno de facto, así le podríamos llamar, la reunión que tuvo con Mike Pompeo, en el que se llevó un escrito que hasta el día de hoy se desconoce qué contiene, que le entregó Andrés Manuel López Obrador y que redactó desde luego Marcelo Ebrard, el futuro también secretario de Relaciones Exteriores, el próximo canciller. En esa casa de transición en donde está el señor Andrés Manuel López Obrador, se vienen dando muchas cuestiones políticas, muchos nombramientos políticos que desde luego tienen que ver con esta parte política en la que estamos transitando los mexicanos, cuando el 1 de julio se llevó a cabo la elección en la que resultó ganador por un amplio margen el señor Andrés Manuel López Obrador, y que junto a él ganaron prácticamente todas las diputaciones federales del país, los 300 distritos electorales, bueno, la gran mayoría pues de los distritos electorales en los que el PRI creo que nada más ganó uno. Así de ese tamaño la elección que vivimos el 1 de julio. El PAN ganó mucho más, pero el gran ganador de esta elección fue precisamente Andrés Manuel López Obrador, ante un hartazgo, un cansancio, algo así como estar hasta el gorro de la forma de gobierno de este presidente Enrique Peña Nieto alias Don Copete, el peor de los presidentes, que en tan solo 6 años llevó a este país a una de las peores decepciones y arrastró a su partido por los suelos y a su candidato, que para colmo no era priista tampoco. Bueno, un verdadero desastre lo de Enrique Peña Nieto. A estas alturas podríamos pensar y debemos pensar que lo que hizo Enrique Peña Nieto quizás haya sido previamente acordado, previamente sopesado. Era algo así como saber que se iba a perder la elección en aras de sostener
reformas estructurales, dijeron ellos en su momento, que le darían rumbo, estabilidad a este país y lo harían ver como de primer mundo, cosa que no ha sucedido así, pese a que le vendieron a nuestro país que con las reformas estructurales, principalmente la energética, México transitaría por un mundo de desarrollo y por un país en el que alcanzaríamos niveles económicos importantes, que esta reforma, la reforma energética, pues vendría a mejorar las condiciones de los mexicanos, porque costaría menos la electricidad, el gas y la gasolina, los energéticos, cosa que usted lo debe de saber, no ha sucedido así. De hecho, estamos viviendo mes con mes los famosos gasolinazos. ¿Qué propone Andrés Manuel López Obrador? Dice que en 3 años no habrá gasolinazos. Y por otro lado, el señor, el próximo secretario de Hacienda, dice que, bueno, el modelo económico en cuanto a los gasolinazos que se están viviendo, posiblemente no puedan cambiar de la noche a la mañana. Lo que van a tratar de hacer es, como lo viene haciendo este gobierno de Enrique Peña Nieto, ajustes al impuesto especial sobre productos y servicios. No habrá aumentos en términos reales, sino en términos nominales. Es decir, quizás a lo mejor no veamos aumentos así de la noche a la mañana y mes con mes, sino igual y nos los apliquen en un año todos los aumentos que puedan venir, o en su defecto, pues lo único que podrán hacer es seguir manejando los números impositivos que tienen que ver desde luego con el impuesto especial sobre productos y servicios, al que se le aplica precisamente a la gasolina para que no cueste tan caro. A lo mejor lo que van a hacer es inyectarle más dinero a ese subsidio, ¿no? También que se maneja para que no paguemos tan carísima la gasolina, que para colmo seguimos importándola. Para ello hay un plan también de crear o de hacer 2 refinerías, mejorar las 6 restantes que tenemos, según así se ha planteado. No sabemos qué tanto de cierto sea todo esto que ahora se está manejando. Lo que sí es un hecho es lo que está manejando Andrés Manuel López Obrador en cuanto a el salario que percibirá, que este ha sido uno de los temas más ofensivos que recibe el pueblo mexicano cuando se entera que, por ejemplo, digamos, el presidente de la República recibe más de 200,000 pesos mensuales, ¿no? Diputados que ganan un dineral, senadores que ganan un dineral, se supone que entrarán en un plan de austeridad, en donde siendo mayoría tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, seguramente se van a reducir muchas partidas presupuestales que ellos tienen asignados. Estamos cansados de pagarle gasolina a los diputados, estamos cansados de pagarle teléfono, de pagarles chofer, de pagarles comida, de pagarles gimnasio, de pagarles viajes, tanto en México como al extranjero, de pagarles avión, un sinfín de canonjías y de privilegios que ya son imposibles de seguir sosteniendo. Y el otro tema también importante que habría que analizar es en relación a los diputados y senadores que no pagan impuestos. ¿Cómo es posible que los senadores y diputados no paguen impuestos? Ojalá y bueno, esto se analizara también, que es un tema importante. Deberían de pagar impuestos como lo hacemos todos los mexicanos. El virtual presidente de la República, el virtual presidente electo,
dice que Enrique Peña Nieto gana 270,000 pesos mensuales. Y él recibirá, a partir del momento en que entre, 108,000 pesos, es decir, 40% de lo que recibe actualmente Enrique Peña Nieto. Aseguró que quiso bajarse el sueldo, más el sueldo, pero eso afectaría a los funcionarios de su administración, ya que una de sus acciones de austeridad consiste en que no podrán ganar más que el presidente. En conferencia de prensa, ahí en esa casa de transición, donde pues ya actúa como un presidente de facto, él listó 50 acciones que llevará a cabo para combatir la corrupción y que haya austeridad en su gobierno. Entre ellas el número 8 que señala, esto es muy importante, la número 8 que señala que el presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto sin ningún tipo de compensaciones. Así que pues ya lo sabe usted, sin ningún tipo de compensaciones, seguramente pues un salario pues mucho más, o pues un salario más acorde, o menos ofensivo al pueblo de México, ¿no? Digo, por esa parte yo creo que está bien, que tienen que bajarse los salarios. Yo creo que es un tema importante que le ha caído muy bien a la gente. Bueno, en sus primeros puntos precisó que reformarán las leyes para que el presidente pueda ser juzgado por delitos electorales y por actos de corrupción, además de que se suspenderán los fueros y privilegios para funcionarios públicos. Ojalá y se cumplan, porque el secretario de Hacienda, el de Comunicaciones, el de Economía, el de Desarrollo, todos los funcionarios secretarios gozan de choferes, gozan de vehículos, gozan de comida, gozan de vales para gasolina, gozan de un sinfín de privilegios. Y desde luego esto agravia también al ciudadano. Yo creo que esta parte es importante también, ojalá y se cumpla. Le digo, hay cosas interesantes que creo pueden ser importantes para poder tener el respaldo ciudadano. Que esto que se pretende hacer no vaya a quedar en simplemente buenas intenciones. Que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores realmente se lleven a cabo las reformas necesarias para poder darle al ciudadano seguridad en las acciones que se están o que se van a llevar a cabo. Porque cuántas veces no hemos visto promesas y más promesas, como las que vivimos con el presidente Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Vicente Fox. O sea, no puede ser que una cosa sea el discurso y ya estando en funciones no se cumpla lo que se prometió. Esto ya no puede continuar. Hay la firme intención del presidente o virtual presidente electo de que todas aquellas promesas de campaña, sobre todo en materia de privilegios, fueros, economía, para que se le terminen al funcionario público, se lleve a cabo, y que incluso el presidente de la República pues sea enjuiciado por delitos electorales o por actos de corrupción. Esto tendría que ver, en todo caso, que estando en funciones pueda ser llevado a juicio, desaforado, para enfrentar algún delito de este carácter o de esta naturaleza, delitos electorales
o actos de corrupción, tal como lo acabamos de vivir con Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya en el caso de Odebrecht. Este caso que salpicó al presidente y que cínicamente se lo ha resbalado, pero que tiene que ver con varios millones de dólares que esta empresa le entregó a Emilio Lozoya cuando Enrique Peña Nieto era candidato presidencial. En otros países han sido desaforados incluso presidentes, funcionarios públicos de otro nivel, incluso parlamentarios que están hoy en día en la cárcel. En nuestro país no ha sucedido así. Hay una protección al presidente de la República y a aquellos funcionarios que de una u otra forma están embarrados en el mismo tema. Bueno, también se reformará la ley, amigos cibernautas, en otros aspectos y parece ser serán canceladas también las pensiones a expresidentes. Se reducirá en un 50% el gasto de publicidad del gobierno. El Estado Mayor se incorporará por completo a la Sedena y la residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del bosque de Chapultepec. Cada maestrito con su librito, ¿no? Porque yo me acuerdo que Vicente Fox, por ejemplo, mochó el águila de la bandera del escudo nacional, ¿no? Ahora AMLO dice que la residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del bosque de Chapultepec. Bueno, cada presidente con su onda, ¿no? Además dice, se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica. Hay que analizar muy bien este tema. En todos los países, el tener la información, que no significa que también con esto se vayan a violar o se violenten derechos de la gente, ¿no? Porque no se puede espiar. Por ejemplo, un servidor de ustedes, ¿qué información puede tener? Fernando Martínez Plasencia, ¿qué tan importante puede ser para el gobierno, ¿no? ¿Qué información puede tener que afecte para el gobierno? Sin embargo, hay gente que tiene información importante de todos los niveles, de economía, de seguridad, de delincuencia, información importante que sirve en todos los países para tratar de contrarrestar algunas acciones que vulneren el Estado de Derecho de nuestro país. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador dice que pues va a desaparecer prácticamente toda labor de espionaje como el CISEN, ¿no? El CISEN es una central de inteligencia nacional en cuestiones de seguridad, ¿no? Bueno, ya lo dijo Alfonso Durazo, el virtual secretario de Seguridad Pública, que va a desaparecer el CISEN. Y lo confirma Andrés Manuel López Obrador cuando dice que desaparecerá o se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica. Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda los 5,000 pesos y solo funcionarios de seguridad pública contarán con guardaespaldas. Además, no habrá primera dama. Ya lo sabe usted que el DIF lo absorberá la Secretaría de Salud. Y la señora Beatriz Gutiérrez, pues simple y sencillamente cumplirá lo que dijo cuando anduvo en campaña con Andrés Manuel López Obrador, que ella no estaba interesada en ser presidenta honoraria del DIF nacional, ni será funcionaria o honoraria de ninguna otra institución pública. No seré primera dama de México. Ya había dicho ella que no debería existir lo de primera dama. Ya antes he dado mis razones, por lo tanto,
tampoco seré la presidenta honoraria del DIF ni de ninguna otra institución pública, federal, estatal o municipal. Es lo que dice la señora Beatriz Gutiérrez. Bueno, otro tema también importante que creo que vale la pena analizar, porque hubo varios desmanes, manifestaciones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene que ver con la evaluación educativa, la ley del servicio de profesional docente. Esta situación que ocasionó manifestaciones, agresiones, bloqueo de carreteras, sobre todo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es un tema que está siendo muy bien analizado por el futuro también secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, que ayer se reunió con Andrés Manuel López Obrador y bueno, se revisó algunos cambios administrativos en la dependencia, en la que se perfila una reducción de subsecretarías, además de analizar el presupuesto para la creación de 100 universidades, que también se propusieron en campaña, usted lo recordará. Se prepara la iniciativa también para eliminar la parte punitiva de la evaluación magisterial, porque esto tiene que ver en que el maestro presentaba un examen, no lo pasaba, presentaba otro examen, le daban 3 chances, por decir así, no lo pasaba y venía una acción legal que tenía que ver en que el maestro dejaba las aulas y se iba a realizar una labor administrativa. Esta acción es importante analizarla y también desde luego es importante analizar los maestros que están comisionados en algún sindicato, cuánto tiempo deben de estar comisionados, cuánto tiempo deben de dar clases, los maestros que por alguna cuestión en este momento enfrentan alguna acción legal por andar en el movimiento de la coordinadora, que dejaron de dar clases, que tienen más de 3 faltas. ¿Qué va a pasar con todos estos maestros que, bueno, se lanzaron a la lucha para echar abajo la reforma educativa? Precisamente la parte punitiva tiene que ver en que muchos maestros abandonaron las aulas. ¿Qué va a hacer Esteban Moctezuma Barragán ahora que asuma como titular de la Secretaría de Educación Pública? Porque usted lo debe de saber también. La Secretaría de Educación Pública se va a trasladar a la ciudad o al estado de Puebla. Ahí estará la Secretaría de Educación Pública y así, por ejemplo, la Dirección General de Petróleos Mexicanos se va a ir, creo, a a Villahermosa, a Tabasco, y así varias dependencias del gobierno federal se estarán moviendo para diversos estados. La de turismo creo que se va a ir a Chetumal, y así varias de ellas que irán yéndose a otros estados, para que en México únicamente quede la de Relaciones Exteriores, la de Hacienda, que es otra muy importante también, que quedarían ahí en la Ciudad de México. Estamos hablando de 2 o 3 secretarías que estarían en la Ciudad de México, amigos cibernautas. Así está el tema con Andrés Manuel López Obrador, prácticamente a 16, 17 días de haberse llevado a cabo esta elección, y en la que curiosamente, amigos cibernautas, el pueblo se muestra tranquilo, el pueblo se muestra calmado, está conforme, está contento, digamos así en términos reales, secos, está contento, no está festejando ni nada, pero de una u otra forma yo creo que manifestó su intención de dar un giro total a la forma de gobierno que había venido desarrollando tanto el PRI como el PAN, y que definitivamente
no fueron gobiernos que realmente se preocuparan por mejorar las condiciones de los mexicanos. La pobreza ha aumentado, la miseria también. Habemos más de 55 millones de mexicanos en pobreza extrema, gente que en muchos de los casos también no tienen ni para comer, que sobreviven con un solo alimento cuando bien les va. No hay empleo, la enorme inseguridad que vivimos en este país se sigue disparando, no han reducido los índices delictivos pese a la falsa información o a la percepción que quieren infundir en nosotros los gobernantes de cada una de las entidades o del Sistema Nacional en Seguridad de que este país está caminando bien. Y ahora lo más importante de todo esto es lo que ha logrado contener la alta criminalidad del país han sido los militares, el Ejército Mexicano y la Marina Nacional. Pero dice Alfonso Durazo que tanto el Ejército como la Marina tendrán que regresar a sus cuarteles. Escúchenlo usted muy bien. Tendrán que regresar a sus cuarteles y ahora sí, a ver cómo nos va, amigos cibernautas, en un tema que realmente tiene atrapado a este país cuando la Marina y el Ejército Mexicano han sido los que han logrado contener en gran medida el enorme derramamiento de sangre que existe en nuestro país por el narcotráfico, por los secuestros, por las extorsiones y un sinfín de delitos que tienen gravemente molesto, enojado a este país, amigos cibernautas. ¿Cómo van a resolver este tema cuando Alfonso Durazo dice que regresarán a sus cuarteles? De hecho, ya dijo que en 3 años se verán los resultados. Y mientras a ver cómo nos va, mientras a ver si va usted metiendo debajo de las piedras, porque sinceramente no sé, tengo la sensación de que las cosas van a empeorar, al menos en ese rubro de la seguridad, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan.